Bienvenidos de nuevo a un video más del TCU de Tropicalización de las Tecnologías. Hoy lo que vamos a ver es un concepto que va a abarcar un poco más de lo que habíamos visto antes con respecto a programación orientada a objetos, y es algo llamado herencia. La herencia básicamente es algo que se utiliza, un concepto que se utiliza dentro de la misma programación orientada a objetos cuando necesito hacer diferentes cosas o diferentes clases, pero utilizar derivados de clases. ¿A qué me refiero con derivados? Bueno, vamos a ver este ejemplo que tengo acá, que preparé antes de la clase para que pudieran entenderlo un poquito mejor. La vez pasada yo les había comentado que una clase, ¿verdad?, era como un tipo de plantilla vacía para poder crear un objeto derivado de la clase. Entonces, el concepto de herencia agarra esto mismo, donde yo digo, yo tengo un cascarón, en este caso está una clase, para crear un objeto. Sin embargo, lo lleva un paso más allá. Entonces, ¿qué hace la herencia? Vamos a ver, yo aquí tengo dos clases. Tengo la clase persona y la clase programador. Entonces, la clase persona es una persona cualquiera que tiene cédula, tiene nombre, tiene apellido, tiene sexo. ¿Okay? La clase persona tiene un constructor donde se construye con la cédula, el nombre, el apellido y el sexo. ¿Okay? Y tiene una función, por ejemplo, obviamente las personas tienen muchas funciones, pero en este caso yo le puse que tiene la función hablar. ¿Okay? Entonces, las personas hablan. Ahora, la clase programador es un derivado de persona. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, primero como parámetro yo le paso la clase persona, así mismo. ¿Y esto qué es lo que hace? Que me va a importar todos los atributos y métodos que tenía la clase persona hacia una clase nueva programador. Entonces, es decir, veámoslo de esta forma. Nosotros vamos a la universidad, escogemos una carrera y pasamos de ser estudiantes de colegio, como todo el mundo, todos son estudiantes de colegio, y ese estudiante de colegio se convierte en un estudiante de una carrera específica. Entonces ahí es donde hay una derivación. Sin embargo, yo traigo una herencia. Mi herencia son mis atributos anteriores. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona, cuando me empiezo a especializar en alguna materia, sigo siendo una persona. Sin embargo, empiezo a adquirir atributos y métodos que una persona que no está estudiando lo mismo que yo no tiene. En este caso, por ejemplo, yo aquí escogí dos: lenguajes y jerarquía. Jerarquía porque muchas veces un programador puede ser junior, que significa que está entrando apenas a la empresa, o senior, que es una persona que lleva ya mucho tiempo programando y que tiene básicamente un puesto de manager o algo así. Entonces, como yo importo persona, agrego dos atributos extra, que son en este caso lenguajes y jerarquía. Cuando yo creo el constructor, al yo haber importado persona, yo debo poner los atributos de una persona también, que en este caso son cédula, nombre, apellido y sexo. Luego, lo que hago es que inicio el constructor de la persona para construir una persona. Sin embargo, la persona, como estamos atrayendo atributos por herencia o trayendo atributos por herencia, entonces igual tengo que construir los atributos de mi clase personal. Entonces self.lenguajes igual a lenguajes y self.jerarquía igual a jerarquía. Y por ejemplo, en este caso yo hice que uno de los métodos fuera consulta de puesto. Entonces la persona contesta: hola, mi nombre es, dice el nombre, soy un programador, y dice el tipo de programador, la jerarquía, y sé utilizar los lenguajes de programación, y luego imprimo los lenguajes de programación. En este caso, si yo quisiera crear, por ejemplo, otra persona, no sé, digamos, class profesor, pero sigue siendo una persona, entonces yo voy a hacer lo mismo: importo la persona y creo la clase aquí con lo que quiera, con los atributos que quiera, los métodos que quiera, y repito el mismo paso para el constructor, donde inicialmente se construye una persona y luego se construyan el resto de los atributos de la clase específica. Ahora, si yo corro este programa, muy probablemente, bueno, me va a servir, ya lo probé anterior, pero aquí lo que hice fue que hice dos cosas, ¿verdad? Primero construí una persona, ¿verdad? La persona yo, y me la construí, y esto lo que me va a dar es un objeto de tipo persona almacenado en esta que está acá. Luego, si esto no falla, significa que el programa está bien. Eso quiere decir que inicialmente la persona programadora no va a fallar. Entonces hago lo mismo, y ven que cuando yo construyo la persona programadora, aquí vamos, eso se puede ver acá, ven, esto que está acá me dice específicamente qué tengo que pasarle yo al constructor para que se construya. Entonces, como importó los atributos de
de una persona normal, entonces tienen que pasarle cédula, nombre, apellido, sexo, cuál es el lenguaje C y la jerarquía. Entonces en este caso yo puse C, C++, Python y que soy un programador junior. Entonces, cuando yo corro esto y luego crea a la persona, yo puedo acceder a sus métodos. Entonces en este caso accedo al método de consulta de puesto y me debería imprimir esto. ¿Ves? Me imprime: hola, mi nombre es Isaac, soy un programador junior, sé utilizar los lenguajes de programación C, C++ y Python. Así, importé, como pueden ver, porque bueno, yo utilicé el Isaac, que es self.nombre de la clase programador, y como pueden ver aquí, la clase programador no tiene nombre, sin embargo lo tiene por herencia. Entonces este concepto es muy útil, ya que en casos de programas grandes donde quiera basarme en algo y tenga que utilizar un derivado, sin embargo quiero agregar mis propias cosas, lo puedo hacer sin tener que estar dependiendo de un código central. O sea, sí dependiendo, sin embargo pudiendo añadir cosas específicas que necesite para una ocasión determinada. Entonces en este caso, esa es la importancia de la herencia. Y espero que les haya gustado mucho el video de hoy, que haya quedado un poco claro. Igual abajo va a quedar el link al cuaderno de Python, pero eso sería. Muchas gracias.